Estamos iniciando un programa más de High Perfo Deportes, hoy con la presencia del profesor de Educación Física, Emanuel Galías, quien se ha desarrollado y especializado en el Scrum, y vamos a ver cómo la especialidad y la especificidad y el conocimiento de una persona que desarrolla esta área dentro de las distintas fases que tiene el rugby, que es el Scrum, puede potenciarnos y mejorar el rendimiento deportivo. Estamos iniciando un programa más de High Perfo Deportes. A veces soy reiterativo, pero bueno, con la presencia de otro amigo, la presencia de Manuel. Hola Manuel, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Robert, mucho gusto. Una alegría Bueno, estar acá compartiendo. Seguimos compartiendo. Bueno, primero contanos un poco tu perfil académico dentro de la profesión del profesor de Educación Física. Bueno, te comento un poquito. Soy profesor de Educación Física, colega, amigo. Egresé de la Universidad Nacional de Tucumán, la Escuela de Educación Física en ese entonces, en el año 2004, y desde ahí para acá, para este tiempo que ya vengo ejerciendo la profesión, y bueno, bien inserto específicamente en el deporte rugby, porque es la especialidad que adopté por haber sido jugador y haber tenido un antecedente ya de deportista, y claro, hice todo lo que haya sido vinculado a eso. Además de eso, además de ser profesor, tengo una especialidad en entrenamiento de alto rendimiento, dos que la obtuve en la Facultad de Educación Física, otro más en la Universidad Siglo XXI de conducción gerencial, para poder tener algunos recursos más también que me vinculen con el espacio, el trato con personas. Y bueno, posterior a eso ya seguía de un tiempo para acá, sumando la experiencia, y de nuevo, repito, con la especificidad esta del rugby, y en el rugby me dediqué mucho a lo que fue mi puesto cuando obtuve la posibilidad de jugar, que es el de primera línea. Y bueno, de ahí he pasado por varias instituciones deportivas, varios clubes de acá de Tucumán. Hemos trabajado juntos en algún momento. Ya nos vamos a abocar específicamente a eso, sí, del Scrum. Y bueno, una experiencia también en Buenos Aires, que tenía que hacer las dos cosas, como jugador, como entrenador, como preparador físico. Y bueno, eso, te lo acabo de mencionar, tengo una especialidad en preparación física y, de nuevo, desde lo técnico en relación al Scrum. Contanos, bueno, también un poco tu alcance laboral, en lo específico, digamos, de que estábamos hablando también. El alcance, bueno, tengo recursos como para poder charlar, o ahí como lo compartimos recién, como lo mencionaba, en preparación física, en términos generales, podría abarcar todo lo que implica la formación física general de los deportistas en el deporte en sí, en general, pero vamos a hablar del rugby, que es lo que estamos charlando. Y sí, ya me metí bastante desde hace ya unos 4 años, en lo que sería la formación específica de las primeras líneas, segundas líneas, conjuntamente con tercera, sería lo que hace el núcleo, claro, el rendimiento del Scrum, los primeros 5, sí, digamos. Exactamente. Y trato de hacer, vengo intentando, vengo formándome y poniendo en práctica la fusión esa que tiene que ver con la formación integral del jugador entre lo físico, lo técnico propio del puesto específico, y bueno, todo lo concerniente a eso, ¿no? En todo sentido. Siempre hablamos de la importancia, muchas veces, en el entrenador, el profesor de Educación Física. ¿Cuál es tu óptica, tu mirada, digamos, de tener ese plus de ser profesor de Educación Física a la hora de entrenar? Bueno, pienso un poquito más por la experiencia. Hoy en día el deporte moderno, podemos incluir el resto de los deportes, no puede evolucionar un deportista si no tiene una formación física óptima, y con eso es que, llevándolo al rugby desde hace unos años atrás hacia acá, ya es como fundamental esa fusión. Idealmente sería un equipo interdisciplinario en que intervengan varias áreas, pero yendo a este punto, la preparación física con el técnico, y siempre hago esta suerte de relación o comparación. Es como decir, vos vas a manejar el auto de Fórmula 1. Vos sos el piloto, el mejor piloto que hay, vos sos el Schumacher, el Colapinto hoy, pero el auto te lo pongo yo en la pista. Vos DT,
lo vas a manejar al auto, pero al auto en la pista te lo pongo yo. Y eso es algo como básico, como fundamental. Mi mirada, por supuesto, como me preguntás. A lo largo en la Argentina, sobre todo en los países más subdesarrollados, cuesta mucho el profesionalismo, el cambio, digamos, hablando de rendimiento siempre, sí, ¿no? Sabemos que el básquetbol con León Nasnude en la Liga Nacional fue el disparador, en el hockey con las Leonas. ¿Cuál es tu punto de inflexión? ¿Qué consideras que ha sido el clic en el rugby argentino para tener hoy los resultados que están teniendo a nivel internacional? Bueno, vamos de nuevo por ahí. He tenido alguna experiencia también a nivel WAR en el año desde el 2000, fines del 2008, principio del 2009, cuando se profesionaliza o se inicia con este proceso de profesionalización del rugby. Tuve la posibilidad de estar en el staff de la UAR aquí en Tucumán, que se denominaba en ese entonces Pladar. Hoy es Academia, sí. Y desde ese entonces, de esa parte para acá, hubo una evolución importante, tomando en cuenta esto que mencionaba, una suerte de fusión. Creo que tuvo mucho que ver en lo que se evolucionó en formación, en preparación física para los jugadores. Y claro, por supuesto, adosado a lo técnico, y ahí venía esto que mencionábamos hace un rato, que como fundamental, creo que por ahí es una relevancia muy... Pichot forma parte, digamos, de ese pequeño clic. Exactamente, digamos. Creo que sigue siendo la parte la fundamental, vital, o una mínimamente... Sí, más, que dio el puntapié inicial, digamos. Así. Bien, estamos de acuerdo. Sí. Inglaterra, para el Mundial 2002, previo a eso, genera toda una expectativa y un proceso a 8 años para salir campeón. Y adopta del fútbol americano toda la estructura de entrenadores de ataque, defensa, etcétera. ¿Cuán importante es para vos, digamos, las especificidades dentro del deporte? Un poco ya abocándonos a que vos hoy tu orientación, esa es el Scrum. ¿Qué consideras cuán importante es eso? Y se adelanta el proceso en Inglaterra porque salen campeón en el 2002. Mira, citaste un ejemplo bastante, creo que oportuno, como exacto, en el sentido que creo que Estados Unidos es uno de los más importantes a nivel mundial, si no es el más importante en cuanto al entrenamiento deportivo. Y con la anécdota que me comentás o compartís respecto de Inglaterra, y bueno, no me parece tampoco descabellado, creo que ellos son visionarios porque han copiado a alguien que ya viene poniendo pruebas de antes, y considero, no sé si sería la palabra fundamental, pero sí es como muy personalmente, de nuevo, especial o específico, toma mucha relevancia porque uno puede abocarse desde lo que más entiende a trabajar solamente en eso. Cada especialista pondrá foco en lo suyo, y cada grupo deportivo, grupo de jugadores, podemos llevarlo a otro deporte también, seguramente va a tener tiene una atención especial, lo cual implica que tenga mucho más recursos, más tiempo destinado a los recursos que pueda llegar a ofrecer el entrenador al entrenado. Y la verdad que esto de la especificidad me parece que es fundamental. Sí, uno de los principios del entrenamiento, y aparte a medida que el entrenamiento requiere mayores niveles de rendimiento, es más fino los detalles. Exacto, y cuanto más ascendemos en nivel, seguro más se necesita, o más útiles, tanto que se llega a la excelencia por ese punto, porque ya cada uno se ocupa de lo que le corresponde. Metiéndonos ya un poquitito en el tema tuyo, que es el Scrum, contanos un poco. Primero, creo que ha habido una transición, un cambio en el reglamento en el rugby, que es el deporte que más regla evoluciona, pero contanos 2 o 3 disparadores importantes que hayan generado un clic, un cambio en el Scrum, en el reglamento. Uno fundamental, desde hace un tiempo, no te sé decir el tiempo exacto, pero hace un tiempo importante. Sí, no importa la fecha. Pero sí, uno de los puntapiés fundamentales fue la prevención de lesiones. Se han producido a lo largo del tiempo lesiones de suma gravedad. No ha sido 1 o 2 casos, sino que fueron varios casos. Y desde esas situaciones se empezó a observar esto como parte, primero, que esto es una formación típica del rugby que no se puede prescindir, no se la puede sacar porque no podría, tomaría otro nombre el deporte seguramente, o quizá, y con eso, con ese antecedente de esas lesiones se empieza a trabajar, o la evolución tiene que ver con eso primero.
Y de la mano con eso, para poder evitar o prevenir algún tipo de lesión o buscar la seguridad en cada jugador, es que se empieza a implementar, a poner en práctica también o acentuar todo lo que uno busque en cuanto a entrenamiento en la técnica, en la destreza específica del puesto. Y de nuevo pues llegamos a la especificidad que lo estás mencionando de forma importante, porque claro, cada par, como toda destreza individual, como el jugador de defensa en el fútbol que tiene sus características, el pivot del básquet con las características, el alero del vóley con sus características, bueno, acá es similar, el pateador tiene sus características, el fullback sus características, el medio scrum, y los primeros líneas tienen sus características, o especificidad, me gusta la palabra, porque ya lo al principio del entrenamiento, está bien, especificidad. Claro. Sí. Y por ahí va la cosa, creo que es fundamental. Sí, son cambios que han hecho entonces, claro, llegando a tu pregunta, seguridad, ser específico y tratar de que sea excelente en la técnica para que sea más eficiente. Con seguridad, eficiente y etcétera. Mejor resumido imposible. Sí. Sabemos que a lo largo del tiempo, digamos, ese Scrum ha ido generando modificaciones y hay capacidades físicas que intervienen en el rendimiento del Scrum. Sí. Comentanos a tu criterio cuáles serían para vos importantes a tener en cuenta a la hora de desarrollar este jugador. La fuerza, porque es característica de cualquier deporte, pero vamos a este de nuevo. Hoy es la génesis del deporte, la fuerza. La verdad que sí, por eso me atrevo. Acá no está ajeno, sí. Sí. La fuerza, la flexibilidad. Bien. Y la destreza específica del puesto. Cada uno de cada quien en su puesto, la destreza específica es absolutamente relevante para la eficiencia. Sí. Y de nuevo te lo cito, a la seguridad del jugador. Claro. En este caso específico, con más razón todavía, sí, por los antecedentes que te mencionaba. Hablas de flexibilidad, hablamos siempre, digamos, y vos con tu cátedra también de biomecánica, digamos, tenés en claro algunos conceptos que es fuerza y rangos angulares vinculados con la mejora del rendimiento. Acaba de mencionar flexibilidad, movilidad, rango articular, un punto óptimo a tener en cuenta en esos rangos que hablamos recién. ¿Cuál es tu mirada, digamos, de la movilidad articular o de la flexibilidad? No importa la terminología técnica, pero ¿cuál es tu mirada en el Scrum? Fundamental porque cuanto más recursos tengamos en ese sentido, más preventivos, más seguros y más eficientes podemos llegar a ser. Porque también es una mirada que muy probablemente coincidas, Robert. Nosotros estamos diseñados para una amplia gama de movimientos. Vos dijiste recién una palabrita óptimo, o los movimientos óptimos, y ya venimos desde el nacimiento así. Conforme pasa nuestra vida, pasan los años, uno va perdiendo esas capacidades de moverse, y eso tiende a afectarnos después a los fines de ser eficiente, ser preventivo, etc. Entonces hoy eso es algo que se tiene que trabajar bastante, hacer un especial hincapié, ángulos, puntos óptimos de esfuerzo o de movimientos, la flexibilidad que está entrando acá porque la va a englobar, y la fuerza que lo mencionábamos hace un ratito, que es como básico para todo. Estamos terminando este primer bloque de High Perfo y ya nos vamos a meter específicamente en cosas técnicas vinculado con lo postural, propiocepción, tobillo, rodilla, cabeza, zona media, etcétera. Con la presencia de Manuel, con su amplio conocimiento, no tan solo desde lo intelectual, sino con la experiencia laboral, que creo que es un plus que da a cualquier entrenador. Damos inicio a este segundo bloque, ya metiéndonos en cosas un poquitito más puntuales, en cosas técnicas ya del Scrum. Y Emanuel, antes de meternos de lleno, por ahí tal vez una pregunta general, o a veces hay cosas que uno omite. ¿Qué es, desde tu punto de vista, algo que sea muy importante en el Scrum, antes de hablar cada uno de los detalles específicos que tiene la destreza? Mira, hay dos cosas con las que me parece oportuno iniciar siempre. Me voy a quedar con tu palabrita, Robert, lo oportuno. Hay veces que, o me pasa que comparto trabajo con por ahí juveniles y me pasa con gente de plantel superior, chicos adultos,
Muchas veces no tenemos el concepto de, primero, qué es la formación, qué es el Scrum, qué del rugby es el Scrum, conocerlo, y cuál es el objetivo que persigue. Porque una vez que tengamos claro esas dos cosas, uno puede empezar a decir, bueno, entonces tengo que construirlo de tal o cual manera, porque tengo tal objetivo. Bien. En este sentido, el Scrum es una formación típica fija del rugby, fija, que tiene como objetivo la obtención de la pelota, para que se desarrolle el juego. Tomando en cuenta ese punto, tengo que decir que también es una formación que tiene una disputa de fuerza entre ambos grupos de personas, que son 8 contra 8, los forwards de cada equipo, y hay una suerte de transmisión o pulseada, digo yo, no es específico, pero es una disputa en la que se ejerce fuerza de empuje, y para eso uno tiene que empezar a construir esa formación. Y esa formación la podemos empezar a desglosar, si te parece. Claro. Es desde la parte de la forma o figura individual, que decíamos hace un momento, la destreza individual, y después las destrezas de grupo. Que claro, uno en el entrenamiento se va desglosando cada parte, destreza de trabajo de unidades, mini unidades, etc. Y ahí entra ya la coordinación. Exactamente. Entonces, desde ahí, sabiendo qué es y para qué es la formación, listo. Sabemos que es una disputa de fuerza, y ahí también me gusta citar algún principio, un principio básico, fundamental, que lo vimos en el colegio y todo, principio de acción y reacción, un principio físico bien conocido. ¿Cómo se aplica eso? ¿Cómo lo tenés vos ubicado? ¿Cómo sería el principio de acción y reacción? Reza que a toda acción le corresponde una reacción de igual dirección, pero en sentido opuesto. Este principio se aplica para todos los momentos de transmisión de fuerza. Bien. La carrera, el salto, desplazamientos de cualquier dirección, y en este caso, en el tipo de transmisión de fuerza horizontal, paralela al piso, o con espaldas paralelas al piso si se quiere, y de forma grupal. Eso sería un punto con el que siempre inicio. Todo esto que te mencioné son los puntos que inicio. La verdad, y te digo por experiencia, puede parecer obvio, simple, no sé si es... Bueno, tonto no es, pero no lo tiene todo el mundo claro, desde chicos hasta adultos, te digo. Te voy a robar cosas que, bueno, conversamos mucho del Scrum, te voy a robar cosas tuyas. Cuando hablamos de transmitir esa fuerza, hablamos de puntos de apoyo. Claro. Te lo robo. Un poco la idea que tener, digamos, la herramienta para preguntar, comentarnos un poco la importancia, el rol de los pies. Vamos a desglosarlo al Scrum un poquitito. La posición. Sí. Tomando en cuenta lo que vos acabas de decir, perfecto, vos mencionaste directamente, claro, vos tenés ya un bagaje de conocimientos, Robert, ¿por qué viene desde los pies? Porque si hablamos de transmitir fuerza, otra pregunta seguida esa, si es este principio de acción y reacción, ¿viene de dónde? ¿La fuerza de dónde viene? Del piso. Otra pregunta con la que siempre arranco las charlas o por el entrenamiento. Del piso, y como del piso viene la fuerza que yo voy a transmitir, empiezo a construir la figura, ya sea la individual o la destreza individual, como la grupal, desde los pies. Bien. Y ahí empieza todo, una suerte de detalles, ¿te los menciono? Sí, hablemos un poquitito. Hablamos de apoyo y la cantidad el apoyo de la los superficie. Pies, claro, el apoyo de los pies, bien direccionados hacia el punto delante que me encuentre, hacia el gol contrario si se quiere, o a la línea de gol contraria, con el apoyo de los pies, con el tercio anterior o la parte anterior del pie, los talones levemente separados del piso, los pies ubicados al ancho de hombros. Bien. Uno empieza a subir y ascender con la posición, con las rodillas. Ahí ahí cuando hablábamos de los pies, antes que sigamos avanzando, creo que hay un rango articular óptimo, como hablábamos anteriormente, mencionaba, que es la dorsiflexión del pie. ¿Cuánta incidencia puede tener en el rendimiento? Un montón. Un montón, porque cuanto mejor tengo mi rango articular, me ayuda a ser más eficiente, y a la vez me ayuda a ser más económico al momento de realizar algún tipo de movimiento. Y un tercer punto más, me ayuda también a prevenir lesiones. Bien. Tener ese rango articular óptimo. No, te interrumpí, vamos en la rodilla. Sigamos ahí hacia arriba. Rodillas en semiflexión, siempre volcando el peso del cuerpo hacia adelante o con una muy leve pérdida de equilibrio. La cadera en similar circunstancia, ángulos de semiflexión,
llegando, todavía no hablamos más específico, Sí, y ahí sí, empieza la también parte general. de cintura hacia arriba, el abdomen, o parte media, o zona media, o core, Sí. o core, como Sí. se lo menciona porque es bien conocido así, en tensión. Entonces yo por ahí lo menciono como todo el cinturón abdominal, no solo la parte anterior o la panza, sino que toda la parte media del cuerpo en tensión. Sabemos que en el deporte en general la zona media, bueno, cumple un rol muy importante en esa transmisión de energía de arriba abajo, de abajo hacia arriba. Contanos en el Scrum, donde uno la fuerza, digamos, en los vectores anteros posteriores está recibiendo en ambas direcciones, ¿qué rol cumple la zona media? Y la verdad, Robert, como vos lo acabas de decir, es fundamental porque te permite transmitir fuerza. En este caso, sin llegar a las otras partes todavía, Sí, sí. a los fines del equilibrio, a los fines de ser eficiente, a los fines de ser preventivo en todo sentido, fundamental. No es un detalle más, fundamental. Bien. Seguimos hacia arriba, Hacia a la arriba, zona escapular. exactamente, zona escapular, tiene que haber una suerte de contracción de músculos escapulares o aproximadores de escápula, Bien. que son estos dos huesitos que tenemos aquí en la espalda, Sí, siendo sí. práctico en la Sí, explicación. sí. Esa es la idea. Una aproximador de escápula en tensión, de manera que me permita eso, generar la tensión del abdomen más eso, una postura que me permita alinear la columna y finalizando con la posición de cuello, digamos como si estuviera alineada la espalda con la cabeza. Bien. Porque la última parte, la más sensible, la más de más cuidado, es la parte hasta el cuello, la articulación hasta el cuello. Para eso buscamos tener una posición que la mencionamos mucho en los espacios de referentes de Scrum. Sí. Es una postura de columna neutra, que sería ubicar la espalda en la posición, o en una posición que me permita tener las curvaturas de la columna anatómicamente como ya venimos, digamos, Sí, diseñados, en el ángulo que yo me encuentre. Ya sé que esté Bien. en diagonal o esté un poco más paralelo al piso, que es el último, pero que la curvatura de la columna tenga sus ángulos naturales o anatómicamente correctos. Ahí estás hablando de postura, contanos un poco y cómo la entrenan también, si querés un poco, digamos, un sondeo general, la importancia de esa propiocepción de algo que yo no me estoy viendo, en una situación tan postural, donde hay fuerza de todos lados, donde me estoy apoyado, agarrado Claro. con compañeros. ¿Cuán importante es esa propiocepción de esa postura, en definitiva? Hay un dato, vos sabés que te debo el dato específico, pero sí te voy a No, decir tu el punto de aproximado. vista, a eso me refiero. Porque esto lo No investigamos números, no me en interesa el números. espacio de referentes al que pertenezco. Esos ángulos, respetar esos ángulos me permite tener un soporte de fuerza con mi espalda o mi columna que es casi el triple de lo normal. O sea, si Bien. yo, te repito, te debo un número, No, pero me está permite claro. soportar mucha fuerza, muchos niveles de fuerza, si yo logro respetar esa curvatura. Un dato muy importante. Para eso es fundamental entrenar esta posición. A ver, en esto sí hago yo mucho hincapié, que la posición, la destreza individual de esto tiene que empezar allá en el gimnasio. Para empezar a trabajar, vos dijiste la palabra mágica para mí, la propiocepción. Sí. No sucede, y le sucede mucho más al chico, a los jóvenes que empiezan, cuanto más pequeños son o más jóvenes son, menos conocimiento tienen de la propiocepción. Eso te iba a Palabrita preguntar, mágica. la importancia, bueno, sé que trabajás porque lo conozco, porque nos conocemos y hemos trabajado juntos, ese trabajo que hay que hacer de las infantiles, en esa propiocepción y en esa postura de cuadrupedia. Exactamente. Yo dije el gimnasio, pero bueno, No, sería está más bien. general para Te estoy llevarte hablando al de- trabajo de fuerza. Tiene que estar sí. Dijimos hace un momento que la fuerza es fundamental y bueno, ahí empieza todo, con trabajos de propiocepción, que sería para tener reconocimiento de los segmentos de mi cuerpo, con trabajos de isometría, de reconocimiento. Con la isometría se trabaja bastante, resistencia a eso, ejercicios dinámicos que me permiten también reconocer porque tengo que desplazarme, porque el rugby no se juega solamente en esa posición. Y bueno, y después todos los grupos musculares en general del cuerpo, que son los que intervienen, la fuerza de miembros inferiores, la fuerza de zona media, la fuerza esta de la caja torácica, ya sea pectorales, dorsales, hombros, brazos y demás. Sí. Con la destreza individual específica, lo que me lleve a eso. Seguramente a un pateador uno le enseña o estimula, eso capaz que lo sabes vos mejor Sí, que sí, yo, sí, Robert, hemos hablado cómo entrenar mucho. a una apertura, o un win o un fullback. Bueno, en este caso tiene su especificidad también. Sí, a ver,
tocás el tema de la fuerza, ¿no? Sí. Que mi especialidad, y vemos cómo muchos ejercicios de levantamiento olímpico se adaptan a la biomecánica de la situación del scrum o en muchísimos puntos de contacto del rugby en general. Bueno, acá no está ajeno en el scrum más que nada que está el concepto del desarrollo de la fuerza, ¿no? Exactamente. Y quiero hacerte de nuevo, te lo hago el hincapié. Vos lo dijiste, yo lo compro rápido, el tema de la propiocepción. Es común, iba a decir no es común, es común que el chico no sepa de lo que estamos hablando. Le aumento esa palabrita y me sucede que algunos entrenadores tampoco por ahí están habituados con eso. Y es común, uno lo googlea el significado y sale. Y conocimiento de los segmentos de mi cuerpo sin tener que observar, sin tener que mirarme. Sé dónde está mi pie o cómo está ubicado mi pie sin estar mirándote a vos en este momento. Más o menos por ahí. Y conocer eso nos permite ejercitarnos, bueno, en fin. La verdad que hay mucha información para dar. Quedás invitado a próximos programas. Bueno. Tal vez se me haya escapado algo que no te haya preguntado o por ahí que consideres que sea importante que quieras comentar. Si consideras que hay algo para que cerremos, digamos, con información que quedó dando vuelta. Un detalle que me parece súper importante y desde la experiencia en este sentido, cuanto más información tiene el entrenador para ofrecer y la información lo ofrece de manera correcta, hace que el jugador reciba información de forma correcta y esto produce un feedback que permite que se fluya mucho en el proceso del aprendizaje. Y yo te cierro en esto con el principal objetivo, que es prevenir o desarrollar un jugador que tenga muy bajos niveles de riesgo de lesión. Fundamental. Que no tenga, sí, exactamente. Que esté preparado para eso, para resistir, para tolerar situaciones de sometimiento o de alta carga de impacto de forma óptima, para que no tenga riesgo de lesión. Podrá jugar mal, bien, pero lo que es seguro que no se tiene que golpear o lesionar. Bueno, gracias Emanuel por tanta información. La verdad que siempre es rico conversar con vos y bueno, quedan las puertas abiertas. Seguiremos evolucionando y hablando de tu pasión y tu especialidad que es el Scrum. Así que bueno, una alegría, Robert, muchas gracias. Un placer como siempre. Gracias. Estamos terminando un programa más de High Perfo, hoy con la mirada del desarrollo del Scrum, la importancia del rol que cumple un profesional en una de las distintas facetas que tiene el juego. Hemos hablado en contexto general, evolución en la regla, la importancia del rol, conceptos biomecánicos, etcétera. Bueno, mucha información en el programa. Cualquier cosa que quieran sugerir, información, datos o preguntas, están siempre a disposición a pie de pantalla, mi Instagram y teléfono personal.